¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un podcast más, a un tema más, el cual he decidido titularlo Te fuiste, pero Dios no se ha movido. Y en este tema vamos a analizar muchas cosas. Vamos a ver aquellos pensamientos que tenemos de que a veces todo es debido a una casualidad. Para iniciar, yo quiero decirte, mi querido amigo, que las casualidades no existen. Todo, absolutamente todo, pasa por algo. Tanto bueno como malo, todo en la vida pasa por algo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios ordenado. Y en la creación Él nos dejó el registro de ese orden. En la creación Él nos mostró ese orden. Y ahora vamos a ver y a entender que todo pasa por algo y todo fue planificado por Dios. Para dar inicio, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, que dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Voy a contarte una historia real. Un hombre y su esposa llevaban más de 50 años de casados. Siempre salían a pasear en su viejo carro. Y cuando eran jóvenes, ella se sentaba bien pegada a él, tomándole de brazo. Pero con el tiempo ella empezó a sentarse más lejos. Un día, mientras manejaban, la esposa miró a su esposo y le dijo: ¿recuerdas cuando íbamos así de juntitos? ¿Por qué ahora estamos tan separados? El esposo la miró, sonrió y respondió: yo nunca me he movido. Amigo, amiga, si hoy sientes que estás lejos de Dios, quiero decirte, Dios nunca se ha movido. Hoy quiero hablarte de 3 cosas. Cómo Dios te pensó antes de crearte. Cómo nos alejamos nosotros de Él. Y cómo siempre hay un camino de regreso. ¿Sí? Número 1, vamos a enumerarlas. Cómo Dios te pensó antes de crearte. Número 2, cómo nos alejamos de Él. Y número 3, cómo siempre hay un camino de regreso. Porque al final de este mensaje quiero invitarte a volver a casa. Si de repente tú estás alejado de Dios, quiero que tú vuelvas a casa, quiero que vuelvas a Dios. Así que quédate al final de este mensaje y entendamos juntos cómo es que Dios no se ha movido nunca. Los que nos movemos somos nosotros. Así como la esposa y el esposo. El esposo manejando siempre en el mismo lugar y la esposa era el que se sentaba lejos de él. Y ella misma le preguntó: ¿cómo es que ahora ya no nos sentamos juntos? Si yo nunca me he movido, le dijo él. Ahora vamos a entender esto. Mira, mucha gente piensa que estamos aquí por casualidad, que somos el resultado de un accidente cósmico, de la evolución, de millones de años de cambios sin propósito, que venimos del mono. Mira, amigo, yo te voy a decir algo, que todo lo que existe en este mundo, creamos que sea una casualidad, que vino el Big Bang y todo apareció. Hay tantas maravillas, tantas leyes mismas de la naturaleza, la ley de gravedad, por ejemplo, tantas cosas tan perfectas, y que creamos que son una casualidad requiere mucha más fe que creer que Dios las hizo. ¿Sí? Creer que todo existe por casualidad necesita más fe que creer que Dios creó el mundo. La Biblia nos lo dice. La Biblia dice que Dios creó todo con un propósito y te creó a ti con un propósito. Y mira, en Génesis 1:1 encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Bueno, vamos a abrir un paréntesis y vamos a aclarar que para ese principio del mundo ya existía Satanás en este mundo. ¿Por qué Dios decidió crear al hombre en un mundo donde existía Satanás y sus ángeles caídos? Mi amigo, eso no lo sé. Eso yo se lo quiero preguntar a Cristo cuando lo vea. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa decisión de crearnos en un mundo donde el pecado ya existía?
Mientras tanto, vamos a seguir sacando nuestras propias conclusiones humanas. Y yo podría decirte que en mi conclusión, yo pienso que todos necesitamos ser probados. Todos tenemos la elección, de elegir libremente de qué lado queremos estar. Y todos, debido a que el pecado existe, necesitamos ser probados si queremos estar con Dios o si queremos estar con Satanás. Porque Dios quiere que nosotros elijamos estar con Él y no que estemos con Él obligados. Ahora, continuando con el tema principal, quiero decirte que no fue un error y no fue un accidente. Dios diseñó cada detalle del universo y también te diseñó a ti. Mira, en la Biblia podemos ver el registro. Yo te puedo decir, o más bien hacerte la pregunta: ¿tú crees que Dios necesitaba de 7 días de creación? Bueno, 6 días porque el último fue de descanso. ¿Tú crees que Dios necesitaba 6 días para crear el mundo? Mira, yo creo que no. Yo te voy a responder la pregunta que hice. Yo creo que no. Dios es un ser todopoderoso, que Él, con haber hecho un chasquido, en cuestión de segundos, tal vez de minutos, ni siquiera de un día, todo hubiera existido ya. Entonces, ¿por qué Dios se tardó 6 días? Todo tiene un propósito. Lo acabamos de decir. Dios no necesitaba los 6 días para crear el mundo, pero sí necesitaba dejarnos un registro de la creación, un registro del orden, un registro de que Dios es un Dios ordenado y planificador, de que nada de lo que pasa es por casualidad, porque Dios, hasta para crear el mundo, hasta para crearnos a nosotros, tuvo que planificarlo, tuvo que hacerlo por pausas, no porque Él lo quisiera, sino que para que nosotros entendamos ese orden, entendamos que la primera regla del cielo es el orden. Por ende, nosotros debemos aprender a ser ordenados, aprender a planificar nuestros deberes, nuestros quehaceres, nuestras metas, nuestros sueños, aprender a planificar todo. Porque Dios nos está enseñando que Él es un Dios de orden y un Dios planificador. Y así como planificó la creación, está planificando tu salvación y la mía. ¿Sí? No es una casualidad, no es improvisado. El sacrificio de Jesús no fue algo improvisado, eso ya estaba desde antes de que el hombre pecara. Ya estaba el plan, ya estaba la planificación entre Cristo y el Padre, entre el Hijo y el Padre. Ya habían hecho esa planificación de salvar a la humanidad. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Que nada es por casualidad. Ahora, vamos a Salmo 139, 13 y 16, que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no te creó solo para que existieras, te creó para tener una relación contigo. ¿Sí? Pero hay un problema. Cuando Dios creó el Edén, Adán y Eva tenían una relación perfecta con Él. Hablaban con Dios, caminaban con Él, vivían en armonía. Pero un día se alejaron. Dios les dio libertad, pero en lugar de confiar en Él, eligieron desobedecer. Cuando pecaron, se escondieron. Ahora, el pecado nos hace que le tengamos miedo a Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos alejamos de Cristo, cuando nosotros de repente probamos el mundo, nos alejamos de la iglesia, nos vamos a vagar por el mundo, nos da pena volver. Muchas veces queremos volver. Yo lo experimenté, mira. Algún día voy a hacer un testimonio en un podcast de mi vida personal, porque yo me alejé de la iglesia un tiempo, como 5 años estuve fuera de la iglesia. Y yo quería volver, pero me daba pena. Si has visto mis videos en TikTok, en YouTube, de repente tal vez has visto mis tatuajes, estoy tatuado. Y yo crecí dentro de la iglesia, soy hijo de nieto, hijo, sobrino de pastores, de predicadores, de misioneros. Toda mi familia es adventista. Sin embargo, a mi mayoría de edad, cumpliendo mis 18 años, yo decido alejarme de la iglesia.
Pasé como 5 años fuera, pero luego yo me tatué, tomé decisiones tremendas y me daba pena volver. Porque la gente me discriminaba, ¿sabes? No era Cristo. Cristo no discrimina, Cristo no juzga. Pero la gente sí lo hace a veces a uno no querer volver a la iglesia. Le da miedo, le da pena a uno. Y muchas veces porque las personas son así, creemos que Dios también es así. Creemos que Dios nos va a juzgar. Y no. Nos escondemos de Dios como Adán y Eva. Porque Adán y Eva se dieron cuenta cuando pecaron que estaban desnudos. Antes de que el pecado existiera, Adán y Eva se presentaban desnudos frente a Dios. Convivían con Dios y no les daba pena, no les daba vergüenza. La vergüenza ni siquiera existía. Tú saldrías desnudo ahora. O irías a la iglesia desnudo. O más bien predicarías, tendrías alguna participación en la iglesia estando desnudo. No, te da pena, ¿verdad? Te da vergüenza. A mí también me da vergüenza. Antes la vergüenza no existía. Antes uno se presentaba, ellos se presentaban ante Dios así, como estaban, desnudos. Ahora, cuando vieron que estaban desnudos, cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios porque tuvieron pena, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. Y dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es una de las preguntas más tristes de la Biblia. Dios no preguntó por qué no sabía dónde estaban. Él es Dios, Él lo sabe todo. Dios preguntó porque Adán y Eva no sabían dónde estaban. ¿Me estás entendiendo? El pecado los había alejado de Dios. Dios no le preguntó por qué Él no sabía dónde estaban, sino porque Adán y Eva necesitaban darse cuenta de dónde estaban. Desde ese día la humanidad ha estado corriendo lejos de Dios. Algunos se alejan porque creen que pueden vivir sin Dios. Otros se alejan porque sienten que han fallado demasiado. Otros se alejan sin darse cuenta, poco a poco, hasta que un día despiertan y se preguntan, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez hoy Dios te está preguntando, ¿dónde estás? Como le estaba preguntando a Adán y Eva. Y la verdad es que, aunque tú te hayas ido, Él nunca se ha movido. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios hizo algo increíble. Primero, no los abandonó. Segundo, no los destruyó. Y tercero, es lo más importante, no los rechazó. Les hizo una promesa. Génesis 3:15, Dios nos prometió que enviaría un Salvador. Y miles de años después esa promesa se cumplió. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él no vino por los justos, vino por los pecadores, y Él mismo lo dijo. El mismo Señor Jesús lo dijo. Jesús es la prueba de que Dios nunca se ha movido, de que Dios sigue planificando tu salvación. No importa qué tan lejos te hayas ido tú, no importa cuánto tiempo llevas lejos, Dios sigue en el mismo lugar, esperándote con los brazos abiertos. Para terminar, quiero contarte la historia de un joven que se alejó. Un día decidió irse de casa. Tomó su herencia y la desperdició en placeres. Pensó que estaba disfrutando, pero terminó en la miseria, comiendo con los cerdos. Cuando estaba en su peor momento, recordó a su padre y dijo, volveré a casa. Pero él pensó que su padre lo rechazaría. Pensó que su padre lo trataría como un sirviente. Lo que no sabía es que su padre lo había estado esperando todos los días. Y cuando lo vio venir, corrió hacia él y lo abrazó y lo restauró. ¿Sabes de qué historia te estoy hablando, verdad? Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Amigo, amiga, Dios te está esperando. Todos los días está esperando que tú vuelvas a casa. Si has estado lejos de Dios, hoy es el momento de volver a casa. Si tu relación con Dios se ha enfriado, hoy es el día de un nuevo comienzo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy el Creador te llama por tu nombre. Dios nunca se ha movido. Él sigue en el mismo lugar esperando que vuelvas. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si hoy sientes que este mensaje es para ti, si Dios te está hablando, si sabes que te has alejado, pero hoy quieres volver, hoy quiero orar por ti.
Acompáñame y oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque aunque nosotros somos pecadores y aunque nosotros decidimos alejarnos de ti, tú nos haces entender que tú no te has movido, que tú en ningún momento te mueves de tu lugar y que los que nos alejamos de ti tristemente somos nosotros y que tú estás ahí en el mismo lugar de siempre esperando a que nosotros decidamos volver. Hoy pongo en tus manos cada una de estas personas que está escuchando este tema, que está escuchando este audio, Señor. Si en algún momento se han alejado o si están todavía lejos de ti, hazles entender que tú no te has movido, que tú sigues ahí, esperándolos, que tú no los juzgas, que tú no los vas a despreciar nunca y que no se dejen llevar por otras cosas que han escuchado o personas que, que le han dicho otra cosa, porque tú eres un Dios de amor, tú nos amas a todos, tú odias el pecado pero amas al pecador y eso es lo maravilloso de ti. Gracias por escucharnos este día, gracias Señor por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús oramos, amén. Espero que este audio sea de bendición para ti, espero que este podcast te haya gustado. Y te vuelvo a decir una vez más, vuelve a casa. Dios te está esperando. Nos vemos la siguiente semana con otro podcast. Que Dios te bendiga.